Buenas noches, somos el grupo número 21, integrado por Vanessa Castro, Gaty Moncayo, Celia Murillo, Cisne Jaramillo, Hazel Castillo, Cristian Narváez y Jorge Guaspa. Del curso C2 de la materia de Tecnología de la Comunicación, nuestro tema a tratar es sobre periodismo digital y ciudadano. Para poder desarrollar este tema en su totalidad, primero debemos conocer las definiciones en sí. Entonces, podemos definir al periodismo ciudadano o también llamado periodismo 2.0, tal como su nombre lo indica, es protagonizado por los ciudadanos. En este punto se presume mucho la democracia y libertad de expresión. Así como las personas consumimos información, este tipo de periodismo desarrollamos, generamos o creamos contenido con el objetivo de comunicar. Al igual que el anterior, también tiene como base el Internet, ya que es el medio por el cual las personas suben su noticia, ya sea plasmada en una red social o un sitio web. Es necesario mencionar que para llegar a este punto es esencial realizar una trabajosa investigación para poder verificar lo que queremos hacer saber y de esa manera no se creen malos entendidos. Ahora podemos definir lo que es el periodismo digital. El periodismo digital es una forma actualizada de comunicarse, ya que su pilar fundamental es el Internet. A medida que la tecnología avanza, este va agarrado de la mano, con la finalidad de explotar todos sus recursos y progresar a la par. Todos somos conscientes que las personas en la actualidad prefieren comunicarse de lo que pasa en el mundo exterior, ya sea en el ámbito de farándula, de deporte o cualquier noticia en general, por medio de las redes sociales, dejando a un lado los medios tradicionales, como son la radio, el televisor, el periódico físico. Por ende, fue necesario que los medios de comunicación de prensa escrita desarrollen su tarea de comunicar mediante plataformas web. Este acontecimiento tiene ventajas, así también como desventajas. Podemos detallar que para reconocimiento del diario, ese es un punto a favor, ya que hoy en día la mayoría de la población tiene a su disposición un aparato electrónico, lo cual les permite navegar en distintas páginas de diario. Esto generaría un gran número de visitas al periódico. Lo que se vería afectado es el eje económico de la imprenta de dicha empresa, debido a que prefieren leer por internet las noticias y no comprar un medio físico. Además, no se puede dejar de mencionar que así como el internet es muy útil, sabiéndolo usar, también puede ser engañoso de todos los sentidos, porque se crean páginas con nombres similares, por no decir casi idénticos, de los medios, creando confusión con los observadores y brindándoles información falsa o a medias. Por ello también es muy importante saber leer para no caer en frecuentes errores. Periodismo ciudadano y ciudadanía. El siglo XXI, caracterizado por ser el mundo digital y de nuevos cambios sociales, permite que la ciudadanía adopte un papel activo en la comunicación social, generando a su vez nuevas formas de informar tanto por medios de comunicación como por medios virtuales. Periodismo ciudadano, denominado también periodismo 2.0, se caracteriza por la participación de los propios ciudadanos en el proceso de creación y difusión de la información. En la actualidad, y gracias a todas las herramientas tecnológicas como el Internet, redes sociales, cámaras, grabadoras, etcétera, los ciudadanos esquivan obstáculos e inclusive de la misma industria para convertirse en protagonistas de la creación y distribución de contenidos, convirtiéndose de este modo en un canal de difusión de los hechos más actuales en tiempo real y con una audiencia global. Esta conectividad permite el trabajo en línea, que enriquece experiencias periodísticas, tanto de muchos medios convencionales han aprovechado este fenómeno fomentando la participación de la ciudadanía en medios de comunicación, especialmente en la edición digital, donde se suelen reservar varios espacios de publicación libre y la gente, la ciudadanía puede comentar, puede dar su punto de vista y su opinión. Periodismo ciudadano y legitimidad.
El producto de los particulares logran llevar a cabo a dar contenidos a través de la red. Paralelamente produce en las personas una determinada confianza basada en la propuesta, cercanía y en inmediatez de la información. Los medios creen poder remediar una creciente pérdida de creabilidad y legitimidad. Estos son dos elementos importantes para cualquier poder en la sociedad democrática. Aunque el término periodismo ciudadano se comenzó a popularizar gracias a Internet a finales de los 90 y principios de los 2000. El inicio de este tipo de periodismo está ligado con los medios de comunicación comunitarios, que son aquellos que pertenecen a una asociación sin ánimo de lucro. El primer medio comunitario fue la radio Sutatesán, Colombia. Nació en 1940 en el ánimo de educación popular para la alfabetización. Hoy en día, una de las herramientas más importantes con las que cuenta el periodismo son los blogs. Esta relevancia se ve reflejada en la gran comunidad que estos albergan alrededor del mundo. Un ejemplo muy significativo se ha producido en la emergencia de los blogs, que ha ido inmediatizando la cubierta por los grandes medios. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en el dibujo que le estoy presentando ahorita. Un ejemplo. The Printed Blog es el primer ejemplo del diario impreso hecho exclusivamente por ciudadanos. Este proyecto se generó en Chicago y San Francisco a principios del 2009. Y su creación no participó ningún profesional en este ejemplo. Aquí en este periódico no hubo participación de ningún profesional. Solo fue por puros ciudadanos. Buenas noches. Periodismo ciudadano y espacio público. Entendemos como periodismo ciudadano y espacio público a la participación de los ciudadanos en el proceso de difundir información. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales y con su expansión e implantación masiva en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, se ha desarrollado una fórmula comunicativa que se conoce como periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano alcanzó una gran popularidad en la primera década del siglo XXI. Con la inclusión de ciudadanos en el proceso informativo, se favoreció una mayor apertura en la configuración de la agenda pública. Se contribuía a dar un nuevo aire al periodismo, gracias en gran medida a las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías digitales. Cualquier ciudadano con un teléfono móvil o una cámara podía ser testigo de un hecho noticioso y difundir ese material para el consumo del resto de la sociedad. Y no solo videos y fotografías, sino también relatos desde el escenario de los hechos mediante los cuales suplir a los cronistas profesionales. Los propios medios de comunicación se han valido de este nuevo rol informativo del ciudadano en determinadas situaciones en las que era más fácil publicar una fotografía o una información remitida por un testigo que enviar a un equipo de profesionales al lugar. Aquí la cuestión sería asumir que el ciudadano, haciendo uso de la tecnología, se acerca a este fenómeno y que de esta manera está influyendo de algún modo en la creación del espacio público. Especialmente a Internet se lo considera como un nuevo espacio público en la llamada sociedad de la información. Actualmente el ciudadano ha dejado de ser un consumidor de noticias, pasando a ser un creador más de la información. El periodismo ciudadano permite que esas noticias que nunca pasarían el filtro de los grandes medios lleguen a ver la luz. Y es que con el desarrollo de Internet y los usos sociales, se ha pasado de una cultura en la que el periodista informaba al público de un modo a otra en donde el periodista se comunica con el público, organizando en comunidades virtuales y con un rol activo en la construcción de la noticia.
ya sea aportando datos, temas de interés o contribuyendo a la difusión de la misma. Pero, ¿quiere esto decir que cualquier ciudadano ya es automáticamente un periodista? No. El periodismo ha sufrido un cambio estructural impulsado por la aparición del mundo digital. No obstante, sigue siendo necesarias ciertas cualidades para ejercer este oficio. Hace falta averiguar, contrastar, ordenar, valorar y escribir la información para ofrecer contenidos periodísticos de calidad a nuestras audiencias. El periodista no solo debe informar, también debe asumir una responsabilidad más directa sobre los efectos que dichas noticias causen sobre los ciudadanos. Características únicas de los diferentes tipos de periodismo. El periodismo se clasifica de acuerdo a su intención de cara al lector y de acuerdo al tipo de herramienta que se emplea para llevar a cabo la comunicación. De acuerdo a su intención de cara al lector, suele clasificar en 3 géneros, los cuales son informativos, de opinión, híbridos. Informativos. Son textos o emisiones en el cometido de impartir correctamente información de interés, usualmente noticias, ya sean anteriores o actuales, como por ejemplo las noticias de reportaje que se transmiten a través de canales de televisión, por ejemplo como TC, Ecuavisa, Teleamazonas, entre otros. De opinión, son textos o emisiones que se interpreta, reflexiona o se propone una forma de entender la realidad de acuerdo al criterio del autor. En este caso, por ejemplo, las editoriales o los artículos de opinión. Híbridos son aquellos textos o emisiones en los que se combina de rigor informativo con la opinión personal o lo subjetivo, como por ejemplo en este caso la entrevista o la crónica. Asimismo, al momento de ejecutarse estos tipos de entrevistas, como podemos ver en la imagen, se observa 2 personas, en este caso un hombre y una mujer, las cuales están realizando una entrevista, y también se observa la posición como debería sentarse, ¿no? Se deberían ubicarse las 2 personas al momento de que se va a empezar a realizar una entrevista. Y de acuerdo al tipo de herramienta que se emplea para llevar a cabo la comunicación, se clasifican en 5, las cuales son escrito, gráfico, radiofónico, audiovisual, digital. Escrito es aquel que se usa la palabra para comunicarse con los lectores, como por ejemplo tenemos los periódicos, como la prensa, el comercio, Extra, o también puede ser los diferentes tipos de revistas. Gráfico es cuando se emplea solamente imágenes, fotografías, ilustraciones, como por ejemplo los fotoreportajes. Entonces, en este caso, cuando se transmite, ya sea en diferentes canales de televisión, únicamente aparece en la pantalla imágenes de lo que ellos quieren transmitir. Radiofónico, cuando se emplea la voz humana a través de ondas electromagnéticas como vehículo de comunicación. En este caso, podemos mencionar los diferentes programas de radio, como por ejemplo la emisora de 96.1, la 104.5, la 94.1, etcétera, etcétera, etcétera. Audiovisual es el tipo de periodismo que más consumimos a diario, los cuales creo que ven en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Ya sea por medios de informativos de televisión, programas de cine o canales como de debate o de deporte, donde se observa imágenes en movimiento y obviamente va a ir acompañados de audio. Y estas siempre vemos en diferentes canales de televisión, ¿no? De igual forma como anteriormente manifesté en TC, televisión,
Ecoavisa o Teleamazonas, Oromar TV, etcétera, etcétera. Digital. Este tipo de periodismo se emplea todas las herramientas de los tipos anteriores, a lo que se añade el hipervínculo y la recepción participativa, como en los portales de las noticias y en ciertos perfiles de redes sociales. En este caso, asimismo como vemos en la imagen, hay una persona que está tal vez informándose a través de un periodismo digital, ya puede ser unas redes sociales como el Twitter, el Instagram, puede ser el Facebook y otras redes sociales que existen. El periodismo en el siglo XXI, un modelo de análisis de tendencias emergentes. Ante las nuevas tecnologías e Internet, en torno al periodismo, se sustentan posturas opuestas. Unos consideran que el siglo XXI es el final de la era de los periódicos, mientras otros se están transformando, como está pasando en este momento con los canales de televisión y los periódicos, por ejemplo, que están mudándose ya a lo que son las redes sociales. Podemos ver noticieros que transmiten ya las noticias en diferentes plataformas digitales. Es el modelo de lo que están transformando ante la nueva era de la tecnología y del periodismo. Que estuviéramos hablando de lo que es un periodismo digitalizado. Para hablar de las nuevas tendencias en el periodismo, hace falta también comprender lo que está sucediendo en este contexto, de qué forma los vacíos que van dejando algunos medios tradicionales en su afán por erigirse como empresas que conciben la noticia como mercadería. Simplemente en este caso sería por conveniencia, más no como bienes públicos. Así como en su cercanía con el poder político. Hay tipos de noticieros como ejemplos que pasaron en temporadas anteriores y últimamente también lo que vimos en la política, noticieros y periódicos vendidos prácticamente a lo que son los poderes políticos. Estos están siendo cubiertos por propuestas distintas a hacer un periodismo. Asimismo, de qué forma las nuevas tecnologías de la información potencian y magnifican las virtudes del otro denominado cuarto poder. Y así tenemos las claves para el estudio y análisis de las tendencias mediáticas emergentes. En esto tenemos los nuevos contenidos y formas, la práctica distinta de hacer periodismo y los propósitos específicos o misión explícita y clara. Bien, no resulta sencillo encasillar en un solo término un modelo de hacer periodismo. Las propuestas del siglo XXI en su mayoría son transversales, de modo que caben en varias etiquetas al mismo tiempo. Podemos referirnos a distintos tipos de periodismo, como lo estamos viendo ahora con la evolución. Tenemos ya el 3.0, tenemos el periodismo participativo, hablamos también de un periodismo ciudadano, y el último que estamos ya palpando y dando un paso ya a lo que es el ciberperiodismo. En este sentido, se puede hablar hoy en día de un nuevo periodismo en general, aunque presenta aún grandes cuestiones por resolver, como la supervivencia económica, en el caso de que muchos noticieros o periódicos han perdido ya mucho sustento por parte de las publicidades y los publicistas a nivel nacional e internacional, los que pagan las publicidades a estos periódicos para que se mantengan. Entonces, estuviéramos hablando de un problema para que ellos puedan resolver la supervivencia económica. También algo que hace referente al impacto social y la permanencia y la calidad de la información. Conclusiones. El periodismo es importante como registro histórico, como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento
y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades. Pero la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la historia. Cada una de sus informaciones tiene un potencial de cambio, que al activarse le imprime una dinámica de desarrollo a la vida social. Es la razón que recordó Gabriel García Márquez, al vincular lo mejor de la actividad periodística con la posibilidad de cambiar algo todos los días. Una conocida metáfora asimila la actividad periodística en la sociedad a la de los ojos, oídos y la lengua en el cuerpo humano. La sociedad necesita del periodismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos. En conclusión general, podemos decir que es importante considerar el buen uso del manejo de la información, recurriendo muchas veces a la fuente que nos da lugar a la noticia y realizando una verificación de lo que será informado, lo que es conocido como verificación de la fuente, siendo muy importante últimamente en el auge de las redes, donde muchas veces usuarios por meros fines de diversión o por buscar destruir o vulnerar la credibilidad del periodismo suelen divulgar informaciones falsas. Podemos decir que el periodismo en sus diferentes formas de expresión, ya sea escrito, digital y muchas más que existen, es muy importante, ya que de ellos dependemos y nos proporcionan toda la información de noticias, las cuales usamos para poder informarnos. Bueno, estimado máster, ese ha sido nuestro trabajo. Igual forma somos del grupo 21 y asimismo se detalla varias fuentes de donde obtuvimos diferentes tipos de informaciones, de donde se sacó ideas principales, asimismo se analizó el tema, se sacó ideas secundarias y se detalló varios ejemplos. Y esperando que sea de su agrado, muchas gracias. Parece muy importante el poder comunicar de manera clara con aquellos que están recibiendo la información. Sabemos que el papel de emisor y receptor no solamente ha cambiado mucho en esta última década, en estos últimos 3 años, incluso me atrevería a decir, sino que va a seguir cambiando y lo va a hacer desde luego con una facilidad pasmosa. Segundo, estamos intentando incorporar en la medida de lo posible la plataforma multimedia en el ámbito de lo local. No es fácil, pero basta muchas veces con tener una camarita de estas que muchas veces nos da vergüenza llevar en la mano para poder hacer vídeos, para poder hacer fotografías que están bastante bien y para poder contar las cosas. Alguien me decía recientemente que cuando pusimos en marcha blogs de participación ciudadana y cuando pusimos en marcha también las columnas audiovisuales, estábamos rompiendo una especie de barrera. Si esto es un diario, ¿por qué tiene que tener imagen o por qué tiene que tener sonido? Bueno, en fin, no merece la pena que discutamos sobre eso. Las nuevas tecnologías han nacido en base a eso y por lo tanto la incorporación de aquellos soportes que permitan ampliar en el mayor ámbito de conceptos la noticia será importante. Pero sobre todo, a mí me gustó algo, una de las primeras comunicaciones que recibimos, que tenía que ver con la accesibilidad, con la posibilidad que aquellos ciudadanos, lectores, invidentes, aquellos ciudadanos, lectores que tuvieran dificultades auditivas o que tuvieran dificultades de cualquier otro tipo, pudieran interpretar, o bien a través de texto, o bien a través de audio, o bien a través de voz, lo que allí estábamos contando. Aquel email, aquel correo electrónico a mí me pareció lo suficientemente interesante como para que diariocrítico.com, ociocrítico.com, madriddiario.es, en fin, toda la saga de periódicos donde estamos en este momento trabajando, nos lanzáramos de lleno a abrir esa plataforma audiovisual
Ojo, sin pretender hacer televisión, seguramente porque no sabemos, y desde luego con certeza porque no podemos. Porque una de las grandes paradojas de la información local sería intentar convertirse en una información de ámbito nacional, mundial. Hombre, ¿y eso cómo se evita en una red donde todo es posible? Pues seguramente con autocensura, esta palabra que suena tan rara, pero que editorialmente, al menos a los que nos toca editar, significa que tenemos que saber exactamente a quién nos estamos dirigiendo, para qué nos estamos dirigiendo a ellos y sobre todo qué estamos esperando de ese emisor. Lo del receptor y el emisor no creáis que se queda en nada, probablemente esté en el trasfondo de todo esto que hemos llamado primer congreso de nuevo periodismo, ese cambio de formas, ese cambio de hábitos. Cuanto más cercano, más posibilidades de intercomunicarnos y más posibilidades de poder contestar. Muchas veces te cuentan eso de, bueno, pero tenéis pocas visitas. Sí, tenemos pocas, pero son cojonudas, son muy buenas. Y además tenemos la posibilidad de poderles contestar, porque al final intentamos eso, intentamos tener un diálogo abierto con los ciudadanos. Me da igual que la comunidad sea la de Madrid, sea la valenciana o sea la gallega. Se trata de hacer algo distinto e intentar hacerlo desde un punto de vista profesional, y en eso estamos. Me llamó la atención esta mañana a Zarzalejos, el director del diario ABC, cuando le preguntabais a algunos si, en fin, había miedo a que desapareciera en un futuro el papel, o qué había que hacer para que el papel no dejara sistemáticamente ir vendiendo menos o tirando menos. Él ha dicho algo que a mí me ha parecido interesante: tenemos que dejar de hacer el periódico de ayer, el día siguiente. Y es que esa batalla sí la ha ganado la red, y la ha ganado hace mucho tiempo. Pero el problema de las batallas no es solo ganarlas, es luego mantener la victoria, y es intentar conquistar nuevos terrenos. En eso es al menos en los que nosotros, desde la modestia de un grupo pequeño, estamos intentando, con un número de profesionales que poco a poco se va incrementando, y que una buena parte de ellos están por aquí pues subiendo vídeos y trasladando casi en directo todo lo que está sucediendo en este evento. Para nosotros eso es periodismo, que en aquel córner haya dos personas subiendo fotos y vídeos, y que en aquel otro córner haya otras dos personas, una de ellas subiendo a YouTube, por ejemplo, directamente cosas que se han dicho aquí y que han sido muy interesantes. Dicen que el movimiento se demuestra andando, y nosotros estamos intentando en la medida de lo posible que nuestros diarios sean eso, diarios en movimiento constante. Decía, por lo tanto, el diseño, decía la plataforma multimedia, y digo una última cosa.